Un hermano a través de redes sociales me pide un comentario sobre la serie Los Elegidos. Los hermanos hispanos inmigrantes en Estados Unidos y en Canadá probablemente la conozcan por su nombre en inglés, The Chosen, ¿no? Y esta serie básicamente cuenta la historia de Jesucristo de una manera serial y por temporadas, y estas temporadas han seguido adelante. Recientemente se acaba de lanzar una nueva temporada, me parece que la cuarta, que todavía no está en los servicios de video en directo, que todavía no está en streaming, pero que muy pronto debe estar. Y se esperan algunas temporadas más. La última temporada ha tenido 6 episodios que fueron lanzados directamente al cine. Y una de las cosas interesantes de esta película, o de esta serie, mejor dicho, de la vida de Jesucristo, es que se ha convertido en un tremendo éxito, especialmente de lo que se conoce como crowdfunding, ¿no? Es decir, donde la manera de recoger fondos para hacerla ha sido apelando básicamente a la gente que quería financiar una serie de alta calidad. Hay muchas series sobre Jesucristo, muchas películas sobre Jesucristo. En Estados Unidos, en el mundo en inglés, muchas series sobre conversión, etc. En su gran mayoría evangélicas. Hay una gran industria del cine evangélico. Pero una de sus características es que ha sido de una calidad muy baja y que la gente las ha visto sobre todo porque, bueno, yo soy evangélico, soy cristiano y quiero verlas, ¿no? Yo he visto varias de ellas con la intención, digamos, de ver si es que eran una buena historia, si es que eran edificantes, y claro, tienen ahí la buena intención, ¿no? Pero no estaban muy bien hechas. En cambio, Los Elegidos tiene una buena calidad de producción, una muy buena calidad de producción. Ha sabido levantar fondos de gente que estaba originalmente interesada. Finalmente han construido su propio estudio en Texas, donde han replicado básicamente ciudades con características romanas, digamos, cuando salen escenas de las construcciones romanas en Tierra Santa, y también aspectos de pueblos que equivalen a Belén, que equivalen a Jerusalén, y en consecuencia que ya se han convertido en estudios, ¿no?, muy grandes. Y ellos han sido los distribuidores de algunas películas bastante exitosas, como Sonido de la Libertad, por ejemplo. El otro aspecto positivo de esta serie es que ha querido llegar a todo tipo de cristianos, ¿no? Y normalmente las producciones evangélicas han sido muy evangélicas y en consecuencia marginando mucho a los católicos. Aquí Dallas Jenkins, el director y productor, la cabeza detrás de este proyecto, no solamente no ha querido eso, sino que el que actúa de Jesucristo, Jonathan Roumie, un buen amigo, que además tiene el rostro muy medio-oriental, ¿no? Él es de familia católica copta de Egipto, ¿no? Él no nació, nació acá en Estados Unidos, pero de allí es su proveniencia. Y es un buen actor, es el que actúa de Jesús. Él es un católico. Entonces, la historia de Los Elegidos, la serie de Los Elegidos, yo confieso que personalmente cada vez que veo uno de los capítulos me ponen nervioso, ¿no? ¿Y por qué me ponen nervioso? Porque me da temor que en la narrativa de los distintos episodios de Jesucristo, la imaginación de los productores sea contraria a las enseñanzas de la Biblia, o descabelladas, o rígidas, ¿no? Es decir, que de alguna manera los episodios bíblicos que están narrados en el Nuevo Testamento, que esos episodios bíblicos de alguna manera se malogren, entre comillas, ¿no? Y tengo que decirle que episodios bíblicos que para mí son muy importantes. Por ejemplo, la curación de la hemorroísa, donde Jesucristo dice: ¿quién me ha tocado?, cuando toda esta multitud lo está tocando, y él siente, como narra el Evangelio, que una energía salía de él. O sea, sabía que de todas las personas que lo estaban tocando, alguien lo tocó con fe y se curó. Y en el pasaje neotestamentario ustedes recordarán que Jesús se voltea y dice: ¿quién me ha tocado, Señor? ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Esa escena, por ejemplo,
Es una escena muy bien lograda en la serie. Y luego, si ustedes recuerdan, en ese mismo episodio está la curación de la hija de Jairo. Es decir, al mismo tiempo viene alguien a decirle, mientras está en esta situación curando la hemorroísa, viene esta persona corriendo a decirle, oye, la hija de Jairo se ha muerto, y es la famosa escena de Talita Cum, ¿no? Niña, levántate. Entonces son dos milagros de los pocos que están pegados el uno al otro, digamos así, y no como episodios aislados, distintos, ¿no? Están pegados en una sola narrativa y están excelentemente bien logradas. Las bodas de Caná también, muy bien logradas. ¿Por qué? Porque básicamente la manera como cuentan esta historia es una manera bastante creíble. La elección de Natanael, ¿no? Cuando estabas ahí bajo la higuera te vi. Es una expresión que nosotros no entendemos. No entendemos exactamente qué cosa quiere decir Jesús cuando dice, cuando estabas bajo la higuera yo te vi, cuando lo escoge como apóstol. Y en el Evangelio de Juan, él se desconcierta. Y aquí en la serie presentan a Natanael como un buen judío practicante que tenía grandes contradicciones internas, una gran búsqueda espiritual, y que en un momento tiene como una oración a Dios que él siente que no le responde y está bajo un árbol, bajo una higuera, ¿no? Eso no lo dice la Escritura, pero hace la historia plausible, es decir, pudo haber sido así, no es descabellado. Entonces, no es que la historia pretende llenar los episodios de la vida de Jesucristo, no es que pretendan llenar los vacíos o los detalles que faltan en el Evangelio, en el sentido de reemplazar el Evangelio, sino que ofrece una historia que es fluida. Y los Evangelios, nosotros sabemos, no son fluidos, ¿no? Nos van contando un episodio tras otro episodio, tras otro episodio. Y esta serie lo que hace es justamente tratar de darle fluidez. ¿Por qué y cómo entran estos personajes? ¿Cómo preparan a conocer a tales personajes? Por ejemplo, antes de la curación de la hemorroísa, hay una introducción de quién es la hemorroísa, ¿no? Y es una mujer con quien una de las discípulas de Jesucristo se encuentra en el río mientras está lavando sus ropas manchadas de sangre precisamente. Entonces, el Evangelio no nos habla nada de quién era la hemorroísa ni antes ni después. La pone solo en esta escena, y lo que hace esta serie Los Elegidos es que la introduce, va introduciendo estos personajes, va introduciendo a personajes que en el Evangelio son importantes pero aparecen una o dos veces. Nicodemo, por ejemplo, y van labrando una historia algunos capítulos antes de que llegue a la escena principal donde va a aparecer tal como aparece en los Evangelios. Entonces, esta es una cuestión de gusto. Yo en general siempre he tenido una resistencia a ver películas sobre Jesucristo porque tengo temor de que la manera como yo me he imaginado, me he construido mi propia devoción, quizás la voz de Jesucristo, etc. Tengo miedo que estas cosas vayan a contradecirlo, a chocarlo y no me suene real, no me suene a Jesucristo. Y, por ejemplo, la película de Jesucristo que yo sé que ayudó a tantas personas y que yo mismo he comentado y elogiado hace poco, esa película de Jesucristo, producida por un famoso director italiano, nunca me gustó, ¿no? Porque Jesucristo me parecía demasiado anglo, demasiado inglés, y efectivamente era un actor inglés, ¿no? En cambio, la película La Pasión ha sido para mí la total excepción a la regla, ¿no? Porque es extremadamente difícil hacer una película sobre Jesucristo. Y esta serie, Los Elegidos, me ha sorprendido por esta capacidad de narrar, de llenar, digamos, las ausencias para tener una historia fluida, ¿no? Como digo, insisto en eso. Pero es mi opinión. Para tratarse de una serie que está constantemente en cada episodio tomando estos riesgos como cristiano y estos riesgos cinematográficos, es sorprendente lo edificante que es, lo conmovedor que es
lo bien logrado que está, ¿no? Muchas escenas, desde los primeros capítulos donde Pedro le dice apártate de mí que soy un pobre pecador, están muy bien logrados, los personajes son para mí bastante creíbles. Y creo que en todos los episodios que yo he visto hasta ahora, en los que podría haber alguna tensión, digamos, en la manera como un productor evangélico ve a la Virgen María, lo han resuelto de una manera que para mí no ofende nuestra visión católica de la Santísima Virgen María. Hasta ahora. No sé qué va a pasar en el futuro, porque la serie continúa. Pero me parece que la serie es un ejercicio de bastante calidad que ha atraído a mucha gente para colaborar económicamente para que la serie sea posible y se siga produciendo con buena calidad, con buenos escenarios, con ropa, con personajes que sean creíbles, y en consecuencia hasta ahora lo he visto como algo edificante, y no solamente edificante sino presentable. Es decir, no es algo que solamente, bueno, los católicos por buena fe o los cristianos por buena fe consumen, sino para alguien que esté interesado en una serie buena, apasionante, cumple con esos requisitos. He visto otros católicos o he leído de otros católicos que son más críticos de algunos detalles particulares. No pienso como ellos, pero algunos de estos críticos pues tienen mucho más talla teológica o filosófica de la que yo tengo. Entonces respeto perfectamente su opinión y en consecuencia este también es un tema opinable. Pero lo que sí puedo decir es que la producción es buena, que las historias, hasta donde yo las he visto, que es al final de la tercera temporada, son episodios bien hechos, ninguno de ellos contrarios a nuestras enseñanzas, a las enseñanzas católicas, y con muchos momentos muy creíbles en el sentido que no están así en la Biblia simplemente no están descritos, pero esta libertad creativa que se toma el director es buena, es muy creíble, digamos, ¿no? Tiene un peso que uno dice, bueno, pudo haber sido así, perfectamente pudo haber sido así, no es descabellado, ¿no? Y muchos momentos extremadamente edificantes, ¿no? Y en consecuencia, personalmente la he recomendado más de una vez, sabiendo que como toda producción artística, al final la percepción subjetiva va a ser distinta y en muchos casos decisiva para muchas personas. Que tengas un buen día.